No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Hadevich. Hadevich. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues desde muy pequeña estoy enamorada del mar porque me recuerda a infancia, sobre todo al sur de España. Libertad, familia, alegría, pero desde hace muchos años también muerte y frontera. El mismo mar. El mismo mar. ¿Tú recuerdas esos viajes a la playa? Entiendo que ibais en verano. Sí, por supuesto, como toda una aventura de gente madrileña que llegábamos al sur, con orígenes del sur, muchos de familias migradas, ¿no? Y ese acontecimiento que era la playa, estar todo el día en el agua, ¿no? Nadando, buceando y con el sol, haciéndote amiga de los niños y las niñas que vivían en esos pueblitos pequeños, que era donde yo iba, que eran pueblitos costeros, pescadores, claro que sí. ¿La infancia es un territorio feliz para ti? Es un territorio feliz, pero fuertemente existencial. No me preguntes por qué. Desde pequeñita me he hecho preguntas, no sé si inadecuadas, pero preguntas que también me han causado dolor. Pero sí, he tenido la suerte de tener una familia en la que me he sentido segura y unas amigas y especialmente amigos que me han hecho sentir siempre muy segura y muy querida. Pero siempre me he hecho preguntas incómodas. Existenciales. Podríamos decir incómodas, que sí. Dolorosas. Bueno, sobre todo por el sentido de la vida, por la injusticia. Bueno, mi padre es un gran lector, lo sigue siendo, y desde muy pequeñita me aficionó a la lectura y especialmente a la poesía, ¿no? Entonces la poesía tiene una dimensión trascendente y de misterio que, bueno, que desde chiquita me la descubrí tanto para escribir como para disfrutarla y leerla. Quizás sea por eso, Quizá por eso, sí. Las preguntas incómodas, sí. No sé por la si no por dónde. Seguramente tenga mucho que ver con eso. Sí. Cuéntame cómo era tu casa de la Lipa. Mi casa de la Lipa era una casa no muy grande, era una casa de esta que daban a las familias numerosas de la clase trabajadora, donde dormíamos en literas. Primero los chicos en unas literas y la chica que era yo en otra habitación, pero luego vinieron mis hermanas mellizas y compartimos literas y otra cama más en la habitación de las chicas. Era una casa familiar, no muy grande y ruidosa, bastante ruidosa y bueno, abierta también a nuestros amigos y a los vecinos. ¿Cuántos sois, hermanos? Éramos hasta hace muy poquito 5. 5. Hace 2 años murió mi hermana con 47 años. Y ha sido una experiencia que me ha atravesado la vida en todos los sentidos, ¿vale? Con dolor, pero también con mucha esperanza y mucha valentía para afrontar algo que, por otro lado, es muy doloroso, pero es tremendamente natural, que es la muerte. ¿Cómo era tu cole, el Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, no es el cole Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál era el cole? Era el cole Luz Casanova. Luz Casanova. Sí, pues mi cole, o sea, yo soy totalmente hija de la democracia. ¿Vale? Cuando yo tenía 14 años se murió Franco. Me gusta decir esto porque yo recuerdo la muerte de Franco, va a parecer frívolo, como que salí con mi primer chico en esos días de vacaciones y que luego había una gran inmensa alegría en las calles y una gran preocupación en mi familia y en otras familias. Entonces mi cole es también hijo de esa época, era un colegio religioso que ya no existe, pero era un colegio religioso que tenía muy claro los valores democráticos y la participación. Y de alguna manera en esa generación de mujeres que nos formamos, que al año siguiente ya fue visto, se nos formó a aquellas mujeres jóvenes éramos como hijas de la promesa de la democracia o algo así, ¿no? Saber en tiempos en donde es importante que estéis formadas, es importante la participación, es importante, bueno, no se decía formalmente luchar contra la dictadura, pero sí todas nuestras profesoras, tú te enterabas lo que pasaba constantemente en la universidad a través de las profesoras. Entonces, en ese sentido fue una escuela que, aunque era religiosa, fue como muy pionera. ¿En casa eran también así? ¿En casa se hablaba de eso? Porque has dicho que a la muerte de Franco en casa se vivió con preocupación. Sí. ¿Cómo era el En mi casa no se hablaba de política. No se hablaba de política. No se hablaba de política porque además habíamos tenido algunos acontecimientos con algunos primos míos
muy duros, en la DGS, que se debería poner una plaquita, ¿verdad?, en la Comunidad de Madrid, para que no olvidemos lo que pasaba en ese edificio, ¿no? Es importante no olvidar, ¿no? No para quedarnos en el pasado, sino para que el pasado no se repita. ¿Qué pasaba en ese edificio? La Dirección General de Seguridad era donde detenían y torturaban a muchísima gente que luchaba por la democracia, por la libertad de pensamiento, por la libertad de asociación, y esto creo que es importante, máxime en estos momentos, recordar de dónde venimos. Venimos de una dictadura franquista. La democracia ha costado mucho. Queremos una democracia mucho más participativa, pero por supuesto la que tenemos hay que defenderla, con el diálogo y con la tolerancia. ¿Tú dijiste en casa, quiero ser monja? Exactamente así no lo dije. Yo dije, me voy a ir a vivir con unas monjas dentro de unos meses. ¿Cuántos años tenías cuando dijiste eso? 21. 21. Me pareció más tolerable para mis padres decirlo de primera vez así que decir de repente me voy de monja, ¿no? O sea, mis padres tenían otros proyectos sobre mi vida, ¿no? De unos proyectos amorosos. Yo había terminado ya los estudios universitarios y bueno, había otros proyectos. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, pues ya fuimos conversando sobre lo que quería, que en principio era irme a vivir con una comunidad de mujeres que vivían en un lugar marginal, que trabajaban con gente marginal, que vivían en comunidad, y era un poco experimentar si esa forma de vida era la que yo quería, ¿no? Porque yo había conocido a esta comunidad religiosa, que hoy son mis monjas, dicho en lenguaje popular esto de monja, sí. Las había conocido trabajando en un barrio marginal de Madrid, en la época dura de la heroína, trabajando con chicos de la calle, con personas enganchadas. Pepa Torres, ¿por qué te has puesto Hadewig? Porque Hadewig es una mujer del siglo XI, por tanto muy antigua, pero que para mí tiene una enorme contemporaneidad. Hadewig de Amberes. Ella tenía una forma de vida que se llamaban las beguinas. Eran unas mujeres del siglo XI que decidieron, en unas épocas muy hostiles, movidas por el Evangelio, tuvieron un espíritu muy fuerte de reformar la sociedad y la Iglesia. Para ello se fueron a vivir algunas de ellas juntas en los beguinatos. Eran mujeres que leían el Evangelio y lo predicaban en lengua vernácula, en lengua materna, algo que era totalmente insólito en la Iglesia, porque la lengua oficial era el latín. De alguna manera no, de toda manera, practicaban la solidaridad y al mismo tiempo enseñaban a las mujeres en pequeñas escuelas, ¿no? Su vida fue tan transgresora en ese deseo de volver al Evangelio que en el siglo XIII un edicto, un concilio, las obligó, el concilio de Vienne, las obligó o a hacerse monjas o a casarse, porque era una forma no regulada formalmente por la Iglesia. Entonces, estas mujeres eran grandes escritoras. A mí me encanta Hadewig, lo que escribe es de una gran actualidad. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, sus cartas, que de alguna manera es como acompaña a sus amigas, a la gente que la escribe, que son mujeres con un gran deseo de libertad y de compromiso en esa época de la sociedad y de la Iglesia. Hadewig de Amberes. Hadewig de Amberes. Tú estudiaste filología también, ¿no? Sí. Pepa Torres, ¿tú te haces monja por lo que aprendes con las religiosas con las que empiezas con ese compromiso social? O sea, ¿eso es lo que te hace a ti hacerte monja? O sea, lo que me hace a mí hacerme monja es que de repente descubro que existe una realidad que desconocía completamente y descubro que en esa realidad hay una forma de vida en comunidades de mujeres que generan otro tipo de familia alternativa, podríamos decir, con otras formas de vida, y me empiezo a preguntar, me gusta vivir así, ¿será esto lo mío? O sea, con esa naturalidad me lo planteé. Luego vinieron otras cosas, ¿vale? Pero en principio así me lo planteé. O sea, me gustaba su forma de vivir, pero sobre todo me atrajo esa realidad donde vivían. Me atrapó, ¿no? Yo he tenido siempre una vocación cultural muy fuerte. Mi vocación iba más bien por el tema cultural, incluso por la universidad, pero de repente empecé a encontrarme, es también el momento en el que España se inician las campañas de alfabetización, se inicia la educación de adultas, entonces te encuentras con un montón de gente que es analfabeta funcional o total, empiezan a surgir las aulas de cultura de las mujeres, los centros de formación. Y bueno, todo eso como me va atrapando, los chavalitos y las chavalitas del fracaso escolar, que yo empiezo por ahí, y dentro de esa realidad, pues una forma de vida que es la de estas mujeres. Y eso fue lo que me atrajo en principio, como a decir, bueno, ¿y si ser monja es esto? Claro, yo tenía mucho miedo a la palabra monja, ¿no?
que está tan deteriorada y que está también tan estereotipada, ¿no? A mí me gusta decir que desde el Vaticano II existimos muchas, lo que se nos llama monjas, aunque no vivimos en monasterios, que somos personas que nos hemos ido a vivir a los barrios, a las zonas populares y marginales, desde el Evangelio, en un compromiso con las personas, los derechos sociales, los derechos humanos. Eso es un poco lo que es ser monja. Vámonos a Granada. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada. Claro, Granada no es tu hogar, pero allí estudias el noviciado, ahí haces se llama hacer el noviciado, Sí. ¿no? Hacer el noviciado. ¿Qué aprendes en Granada? ¿Qué aprendes de los barrios de Granada? Granada y el barrio del Zaidín fue mi universidad, mi doctorado en las periferias. Ahí aprendo, ¿no? Aprendo de que existen unas sabidurías en los barrios, ¿no? Y especialmente que portan las mujeres populares, ¿no? Que es fundamental para el cambio social. Y que la Iglesia y que el Evangelio tiene que estar cerca de ellas y de ellos para poder sentir que el Evangelio no es una doctrina, ni que es un libro, ni que es algo del pasado, sino que está vivo en las vidas de estas mujeres, ¿no? Yo aprendí mucho con ellas y con el movimiento vecinal, en lo que eran las luchas por los derechos más básicos de las personas, ¿no? Aprendí también mucho de ellos, de ellas sobre todo, que la cultura oficial no es la única cultura, que en la cultura popular, y que hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero porta valores que son fundamentales para la convivencia. Aprendí a perder el miedo a hablar en público, a hablar en los medios, a hablar con un alcalde, a hablar con un concejal, porque todos éramos iguales. Aprendí también que la fiesta y la lucha son fundamentales. Y también me reencontré con mis raíces de clase, podríamos decir, que no las tenía. Yo soy hija de una clase trabajadora, pero nunca tuve esa conciencia hasta encontrarme en este barrio. Y también redescubrí mis valores andaluces, que en mi vida son muy importantes. La alegría, sí. La creatividad, la fiesta junto a la lucha. La tierra de Lorca, la tierra de Morente, la tierra de Lagartijanic, la tierra de Miel Ríos, la tierra es que Granada es todo cultura. Todo cultura. Pero Pepa, ¿cuántas veces has tenido que responder a la pregunta... todo eso que dices, el compromiso, la implicación con la gente de la periferia, la lucha por un mundo más igual, todo eso lo puedes hacer sin ser monja? Me ha llamado mucho la atención esto que has dicho, el estigma que acompaña a la palabra monja. O sea, ¿cuántas veces has tenido que decir que sí, que eso también lo hacen otras mujeres que son monjas, pero que tu apuesta fue esta? Sí, mi apuesta fue esta. Bueno, yo soy monja porque tengo una profunda inspiración espiritual, que por supuesto no es exclusiva de las monjas tampoco, ¿no? Pero realmente descubrí y sigo descubriendo una experiencia interior muy fuerte de que el amor me moviliza, y creo que es lo más importante de mi vida, y que ese amor se tiene que traducir en hechos, en vida compartida con una gente, ¿no? Y la fuente de ese amor para mí me lo inspira el Evangelio, me lo inspira el cristianismo, que al mismo tiempo sé que está también lleno de imperfecciones como yo, ¿no? Como yo las tengo, ¿no? Entonces, no te podría darte una razón argumentativa de por qué me hice monja. Me sedujo esta forma de vivir, soy muy consciente de sus límites y dificultades, totalmente, pero también de sus posibilidades. Y sobre todo también soy muy consciente de las dificultades que tenemos las mujeres en la Iglesia, pero también de que siempre hay mucha más libertad disponible que debemos tomar.
en ese sentido, ¿no? Entonces me siento siempre una cristiana y una monja crítica, rebelde, identificada con los valores del Evangelio, pero junto con otros colectivos de la Iglesia y junto con otros colectivos también feministas, comprometida en abrir espacios de liberación dentro de la propia Iglesia. Uh-huh. Ahora estás en Lavapiés hace ya muchos años, sí. ¿no? Es un barrio muy particular dentro de los barrios de Madrid. Es un barrio intercultural, interracial, pero también se ha definido Lavapiés como ese lugar de amor, un lugar de coraje, un lugar de lucha. ¿Cómo es tu experiencia en Lavapiés con la gente del barrio? Mi experiencia... De diferentes religiones, claro, también, hay sí, mucha sí, gente musulmana, o sea, mucha gente africana, o sea, es que realmente es un barrio. Mi experiencia fundamental en Lavapiés es que las diferencias no nos separan, las diferencias nos ayudan nos llevan a encontrarnos, nos llevan a comprometernos por aquello que nos une en común, que es que somos humanidad, y al mismo tiempo que tu propia identidad se enriquece. Yo siempre digo, yo soy una persona muy interesada por el Islam, por la tradición espiritual del Islam, he leído bastante, me gusta ir a una de las mezquitas más progresistas que hay en Lavapiés y suelo ir siempre y cuando se puede, ¿vale? Que no siempre se puede, ¿no? Y esto lo he aprendido de mis amigas y amigos musulmanes, y a mis amigos y amigos musulmanes me los he encontrado en la convivencia, en el día a día, en la amistad, pero también en las luchas comunes del barrio. Pepa Torres, ¿cómo sentiste o de qué manera sentiste la muerte del Papa Francisco, que ha sido entendida su pontificado como una experiencia aperturista, no completada, desde luego? Yo me acuerdo que entrevisté a Javier Baeza cuando murió, justo el día que murió el Papa Francisco, y me dijo, bueno, lo primero es que Palestina se queda huérfana, esto es lo primero que dijo. Luego dijo que había intentado hacer cosas, pero se habían conseguido muy pocas, porque claro, yo te oigo hablar de las mujeres, de los barrios, de la importancia de la convivencia, de los migrantes, de ese mar del que hablabas de pequeña, que era el lugar de disfrute, pero que te ha enseñado también que es el lugar de muerte, también de esperanza. Y entonces me imagino, ¿no?, ese cónclave, este ejemplo de patriarcado que no deja de ser, no te voy a decir la Iglesia, el Vaticano. Y entonces ¿tú cómo lo llevas? Pues lo llevo con indignación, con mucha indignación, y también lo llevo con organización de mujeres, y no solo, pero con organización de mujeres feministas, que en este país existimos desde los años 80, haciendo propuestas concretas y peleando para liberar espacios en la Iglesia que no sean discriminatorios con las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he vivido el cónclave con una indignación terrible. O sea, me parece absolutamente anacrónico que en la elección de un pontífice solo haya varones, sean clérigos, y incluso el otro día estuve en la tele con un programa y la gente, tanto creyente como no creyente, estaba admirada de la liturgia de la Iglesia. Yo, sin embargo, me daba como dolor, ¿no? Pensaba, ¿dónde está la desnudez y la simplicidad del Evangelio en todo este espectáculo, ¿no? Y lo digo con respeto al espectáculo, ¿no? Entonces, yo he vivido la muerte del Papa con tristeza, también con expectativa, con preocupación, porque no cabe duda que en todo lo que ha sido, bueno, Francisco ha sido un kairós, como decimos en el lenguaje religioso, ¿no? Es decir, algo insólito, podríamos decir, ¿no? Hubiéramos querido aún más, pero Francisco ha sido el Papa que nos ha reconectado con el Vaticano II y con las mayorías pobres del mundo, ¿no? Por supuesto, con todo lo que es la vuelta a los orígenes de la Iglesia en intención, que son las periferias, el compromiso con la paz y con la justicia, y el no al genocidio, y el no a los colonialismos, la apertura a las organizaciones populares. No olvidemos que uno de los gestos también proféticos de Francisco fue convocar un encuentro de organizaciones populares del mundo, que hizo 3. En uno de ellos estuvo Berta Cáceres, posteriormente asesinada por el extractivismo en Honduras, y que el Papa, a través del cardenal Tucson, o sea, hizo todo lo posible porque su muerte no quedará impune, interviniendo, ¿no? No olvidemos todo esto. La lucha o el esfuerzo inmenso por la sinodalidad, que dicho en un lenguaje civil es una iglesia más participativa y más democratizada,
más democrática, ¿no? Lo cual es un desafío inmenso, ¿no? Y algunos nombramientos de mujeres en algunos puestos de responsabilidad, que las mujeres cristianas y feministas consideramos que son absolutamente insuficientes, pero por otra parte son absolutamente insólitos si consideramos la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la preocupación por dónde va. Vamos a tener un papa continuista, vamos a tener un papa elegido. Perdón, ¿te alivió? ¿Te alivió el nombramiento de nuevo papa? Era mi candidato. O sea, ¿Era tu candidato? No podemos hablar de candidaturas, sí, pero realmente era uno de los que yo, en quienes tenía confianza, tenía dudas que pudiera salir, pero tenía deseo y confianza que así fuera. Tenía dudas justo porque conocía su posicionamiento frente a las políticas de Trump, y esa era mi mayor duda, ¿vale? Y luego tenía esperanza porque se ha pronunciado clarísimamente sobre el tema de los abusos en Perú. Su papel fue importantísimo para terminar con el sodalicio, fue importantísimo y fue el hombre de confianza de Francisco. Y luego conocía menos este aspecto también, conocía algo pero menos, pero luego hablando con amigas y con mis propias compañeras de congregación en Perú, es una persona relevante en todo lo que es el compromiso de la Iglesia en las periferias más empobrecidas de Perú, incluso enfrentándose respetuosamente, pero con claridad, frente al actual gobierno de Perú, que como sabéis está forzando a la migración a miles de personas, también por un gobierno que ha sido nombrado por los intereses extractivistas en el Perú. Entonces esa posición clara, social, política, más el nuevo nombre que le identifica, ¿no? León XIV, me llena de esperanza. La cuestión de las mujeres, la cuestión de la diversidad sexual son temas que casi en ninguna agenda de los papas entra. Es necesario un cambio antropológico, yo creo, para que estos temas se puedan abordar con una mayor amplitud de miras. Cuando hablas de la mujer es la visibilización de las mujeres religiosas, porque hacéis una labor importantísima, pero no llegáis a las altas esferas, porque las mujeres en la Iglesia tenéis una labor fundamental. Eso te lo dice cualquier persona de cualquier barrio, de cualquier parroquia, pero claro, no llegáis nunca. O sea, más que de formar visibilización, parte, y no solo lo digo como religiosas, sino en general como mujeres cristianas, las mujeres cristianas donde no estamos llegando es a los lugares donde se deciden las cosas. Claro, a los lugares y eso es lo que claro. Eso es lo que pedimos, y no estamos llegando en gran parte porque a esos lugares se accede solo si eres sacerdote. Entonces, nosotras y el movimiento, uno de los movimientos de los que formo parte, la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, no es que nuestro primer objetivo sea el sacerdocio, que no lo es, pero al mismo tiempo decimos que ninguna mujer que tenga esa vocación sacerdotal sea excluida solo por razones de género. Pero sobre todo lo que aspiramos es una Iglesia más democratizada y una Iglesia donde las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones a cualquier tarea de responsabilidad. Por ejemplo, a un dicasterio, ¿no? Actualmente hay una mujer. ¿Qué es eso? Un dicasterio es como, dijéramos en lenguaje civil, como un ministerio. Como un ministerio del Vaticano, podríamos decir. Vale. O sea, realmente ahora mismo hay una mujer que es la prefecta, ¿no? Podríamos decir la ministra en lenguaje así, sí. De todo lo que tiene que ver la vida consagrada y la vida apostólica, pero por ejemplo, no existe ninguna dificultad para que se puedan reconocer mujeres nuncias. No existe ninguna, ¿no? Sin embargo, no se ha reconocido todavía ninguna mujer nuncia, ¿no? Y sobre todo en el Evangelio no existe ningún argumentario, todo lo contrario. El Evangelio es nuestra fuente primera, en el que haya que discriminar a las mujeres, ¿no? Por la práctica de Jesús de Nazaret, justo fue una práctica igualitaria e inclusiva. En el grupo que iba con Jesús había también mujeres, y en el cristianismo hasta finales del siglo II una de sus señas de identidad y también problemáticas con la cultura era justo esta no discriminación de las mujeres, ¿no? Pepa, ¿por qué las personas LGTBI no se pueden casar si tienen fe, si se aman? No se pueden casar por la Iglesia si tienen fe, si se aman y si sienten que forman parte de la Iglesia Católica. O sea, ¿por qué no se pueden casar por la Iglesia? Pues yo porque creo que tenemos una moral, creo que tenemos una moral muy estrecha, y porque creo que no pone en el centro lo que es el amor, ¿no? Creo que el cristianismo, si es algo, es la religión del amor,
Y allá donde hay amor, lo dice el Evangelio de Juan, allí está Dios, ¿no? Yo creo que son prejuicios, que son miedos, que a veces son concepciones antropológicas que deben ser cuestionadas y entrar en diálogo también con otros paradigmas científicos, ¿no? O sea, es lo mismo que las terapias estas de sanación de las personas LGTB, ¿no? Eso me parece un sufrimiento terrible, eso es antievangélico, anticristiano, sí, ¿no? antihumano, vamos. Claro, hoy me antiderechos decía, humanos, claro. hoy este libro que te he comentado de este amigo judío LGTB, que no es sionista, que estoy leyendo, me decía, pero Pepa, si es que yo hasta hace nada era considerada una patología sexual, una hasta enfermedad, hace muy poco. Y por Sí, mucha sí, gente sigue siendo así, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿no? Y, Máxime cuando en la Iglesia existen personas LGTB que están, o sea, con un gran reconocimiento, con una gran entrega a los demás y a la propia Iglesia, ¿no? O sea, yo no lo entiendo. ¿Crees que lo cambiará el Papa esto? Esperaría. ¿Le dará tiempo a cambiarlo? Queremos que lo haga, no sé si lo hará, pero miles de cristianas y cristianos en el mundo queremos y vamos a seguir apoyando, por ejemplo, una pastoral de la diversidad sexual. Y eso también quiero decirlo, ¿no? Hubo un sínodo, el sínodo de la familia, que no llegó a todas las conclusiones que a Francisco le hubiera gustado, pero que dejó algunas puertas abiertas para que podamos hacer cosas. A mí me gusta decir que, por ejemplo, en España existen ya 2 diócesis donde la pastoral de diversidad sexual se está aplicando, ¿no? Y eso, si se hace en 2 diócesis, se puede hacer en muchos más lugares, ¿no? Yo insisto en esto, o sea, tenemos que siempre hay más libertad disponible que podemos tomarnos para hacer aquello que en conciencia creemos que nos inspira el Evangelio, ¿no? Y así cambian las instituciones, así cambia la Iglesia, igual que así cambian las leyes, ¿no? Pepa Torres, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte, y qué canción sonaría. Me gustaría reencontrarme con María Magdalena. Me gustaría reencontrarme con María Magdalena. Creo que ella fue históricamente la primera en dejarse seducir por esta forma de vida y en tener que enfrentar un montón de prejuicios y problemas. Ella fue una gran mujer misionera y difamada y manipulada su historia. Y creo que su espíritu vive en el espíritu de muchas mujeres que aspiramos a la liberación de nuestras propias vidas y a la liberación de la Iglesia y a la liberación del mundo. ¿Y qué canción sonaría? Bueno. Uf, ¿qué canción sonaría? Pues creo que sonaría la canción que constantemente estamos poniendo las feministas cristianas en nuestros encuentros, que se llama Remamos, de Cani García, ¿no? La conciencia de que tenemos que seguir remando mucho, que somos hijas de una tradición de remeras, que tenemos que desaprender muchos patrones, pero que estamos dispuestas a seguir remando y que además estamos felices de hacerlo en comunidad de mujeres, de hacerlo juntas y de hacerlo con todos y todas aquellas que quieren otro mundo posible y otra iglesia posible. Pepa Torres, muchas gracias por estar esta noche aquí en El Faro. Gracias a vosotros. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.